¿Quién ganaría en un enfrentamiento entre Waltz y la madre? Ambos son jefes finales de los juegos de Dying Light. En cuanto a la madre, ella es un colérico consciente, puede comunicarse con telepatía no solo con los humanos, sino también con otros coléricos. Digamos que así es como los comanda y organiza. Tiene super fuerza, velocidad aumentada, reflejos mejorados, pero tiene un truco bajo la manga y esos son las ilusiones. Ojo que esto no es algo inherente a ella, sino que más bien es un recurso que ella aprovecha cuando la niebla de color azul que vemos en el juego hace efecto en su oponente, y con eso lo desorienta un poco. Sin embargo, Waltz también tiene sus hacks, por así decirlo, y esos son los viales que se inyecta durante su pelea contra Aiden para volverse más agresivo, más fuerte y más resistente, pero también menos reactivo al daño. Es decir, se lo puede lastimar, pero al no sentir dolor, Waltz podría seguir luchando hasta que el cuerpo le diga basta y caiga colapsado por sobredosis. Así que en cuanto a fuerza bruta, ganaría Waltz por contar con esa ventaja de los viales, pero la madre es mucho más ágil e impredecible, sencillamente porque tiene mayor autocontrol y piensa mejor lo que está haciendo. En cambio, Waltz se pierde por momentos cuando está en ese estado salvaje que lo consume tanto la rabia. Además, la mayor ventaja de la madre, y donde yo creo que habría una marcada diferencia, es que podría con su telepatía convocar un montón de coléricos para que la asistan en combate y así despachar a Waltz rápidamente. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que el momento y condiciones del entorno son claves. Por ejemplo, si la pelea se llevase a cabo de día, la madre tendría problemas porque no es inmune a la luz ultravioleta. En cambio, Waltz es capaz de andar tanto de día como de noche sin perder ninguna de sus facultades. Así que la cosa está muy difícil. Yo diría que al final, como les comenté, todo dependería de la situación y el lugar. Si fuese, por ejemplo, un espacio cerrado, digamos confinado, como el interior de una fábrica o un búnker o una estación de metro, la madre sería la vencedora. Además, porque la noche y la oscuridad multiplicaría por 10 todos sus atributos. Además de que pierde ese autocontrol y se vuelve un colérico errático más. Es decir, que sucumbe a sus instintos más básicos. Pero si hablamos de espacios abiertos como una calle donde hay muchos edificios o un campo, claramente Waltz es capaz de saltar largas distancias en segundos, con lo cual se le dificultaría a la madre atraparlo o acortar terreno. Y así Waltz podría utilizar las ventajas del entorno para tomarla por sorpresa, tenderle trampas o incluso emboscarla. Con eso mantendría el control del enfrentamiento y dominaría el terreno. Eso sí, mientras no se le vaya la mano con los potenciadores.